Saludos, buenas noches y bienvenidos a este espacio de a fondo, este espacio de análisis. Hoy precisamente vamos a analizar las cuentas de la Junta de Andalucía para el próximo año 2026. Ya conocemos los datos que llegarán a nuestra provincia y hoy nos centramos especialmente en lo que más nos interesa, que es lo que tenemos más cerca, nuestra Antequera y la comarca. De todo ello vamos a hablar este ratito con la delegada del Gobierno andaluz aquí en la provincia de Málaga, Patricia Navarro. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de datos. A veces es algo que es más brusco, que cuesta, pero no solo de datos, se trasladan en proyectos de los que vamos a hablar también este ratito. Primero vamos a ir a las cifras. Patricia, ¿cuánto de ese presupuesto para la provincia vendrá hasta Antequera y nuestra comarca? Bueno, pues la provincia ha recibido en este caso para el año 2026 una cifra histórica de 737,4 millones de euros. Nunca antes un gobierno andaluz había invertido tanto en la provincia de Málaga. Ha sido un incremento progresivo, se ha multiplicado por 15 los presupuestos de 2019 y es un 40% más del presupuesto de 2025, el que está vigente actualmente. Lo más importante de los presupuestos de este y de todos los que le han precedido no es tanto la parte cuantitativa, que puede ser como muy rimbombante y a la gente, bueno, sobre todo bueno, la prensa y todo lo que el mundo político, ¿no? Le gusta centrarse mucho en las cifras, pero yo creo que lo importante, y siempre lo he defendido de cada uno de los presupuestos, es que se incluyan todas aquellas propuestas, aquellos compromisos que se han ido asumiendo y que tienen que tener su reflejo en los presupuestos, que al fin y al cabo es la hoja de ruta de un gobierno, lo que se ha comprometido en ese momento a hacer y a ejecutar, que también es muy importante poner el acento en que se ejecuten. Yo creo que bueno, pues estamos también en estos presupuestos o aprovechando estos presupuestos para hablar también de todo aquello que se ha ido haciendo a lo largo de estos 7 años de gobierno andaluz de Juanma Moreno, ¿no? A la comarca de Antequera en esta ocasión viene también una cifra importante, como ha sido el caso de todos y cada uno de los presupuestos desde 2019. Creo que ha sido una de las comarcas más beneficiadas, que el gobierno andaluz ha tenido desde el principio esa sensibilidad con una comarca que ha estado abandonada, donde había demasiados compromisos sin cumplir, demasiados proyectos guardados en el cajón y se han ido sacando uno a uno y se han ido poniendo en marcha. Aquí vendrá para 2026 pues un total de 40,8 millones de euros para toda la comarca, más de la mitad es para la ciudad de Antequera, 26,8, y como decía, es importante lo que está en los presupuestos, pero quizás es más lo que ya no está, porque ya ha sido ejecutado y durante diferentes presupuestos lo hemos tenido incorporado, lo hemos tenido incluido y de repente han desaparecido porque ya está terminado. A mí esta parte me causa mucha satisfacción porque es llegar también con los deberes hechos al inicio de otro ejercicio presupuestario, ¿no? Y ahí podemos incluir la primera fase del Puerto Seco de Antequera con la subestación eléctrica, 50 millones de euros que se han invertido ahí en lo que va de la legislatura anterior y de esta. También tenemos el Museo de los Dólmenes, no podemos olvidarnos de esos 4 millones que logró culminar también esa obra tan importante y la musealización y todo lo que ha supuesto como atractivo turístico también añadido a Antequera y a la comarca. Las urgencias de Campillo Bajo, que aquel centro de salud se cerró y nunca más se supo. Llegamos, hicimos la obra, metimos la urgencia y ahora estamos a punto de adjudicar la obra ya, que esperamos que sea antes de final de año para poder abrirlo. Por eso también en el presupuesto del 26 pues sigue estando Campillo Bajo, pero las urgencias ya se hicieron y están abiertas y funcionando. Tenemos también la ampliación del Instituto José María Fernández, en fin, la circunvalación norte, la ampliación también del centro de salud de Mollina y Campillo. En fin, hay muchos proyectos que, insisto, ya no están en los presupuestos del 26 porque se han ejecutado y para mí también esa es la gran noticia de estos presupuestos. Para 2026, bueno, pues ya lo he ido adelantando, ¿no? Ese centro de salud de Campillo Bajo, que aparte de la urgencia va a tener su punto de atención primaria. El Puerto Seco sigue estando, porque es una obra, a mí no me gusta utilizar la palabra faraónica, ¿no? Porque suena algo innecesario.
y yo creo que el Puerto Seco es una infraestructura necesaria para Antequera, para Málaga, para toda Andalucía, va a traer muchas oportunidades y seguimos a marcha forzada en esas obras. En este caso se incluye esa conexión intermodal, bueno, pues que también ha estado a modo de redacción de proyectos en presupuestos anteriores y que ahora ya lo tenemos para empezar las obras. O el desdoble de la 384, el acceso que tiene que entrar, el doble acceso, ¿no?, que vamos a tener para poder entrar desde la 92. También la reforma de la A343, la ampliación y mejora de la seguridad vial. Bueno, Singilia-Barba, que lo tenemos ahí también previsto para también demostrar ese compromiso que tenemos con nuestro patrimonio histórico y una ciudad patrimonial y una comarca también tan patrimonial como esta. Hace unos días inaugurábamos la nueva iluminación de esa plaza del barroco andaluz, de la plaza Ochavada de Archidona, y bueno, y podíamos ver cómo la Junta de Andalucía también apoya todos esos proyectos y lo hace también con recursos propios que suponen proteger y poner en valor todo aquel patrimonio histórico que tenemos y que atesoran nuestros municipios. En fin, son unos presupuestos realistas, son unos presupuestos ambiciosos porque seguimos queriendo dotar a nuestras ciudades, a nuestros municipios de todas aquellas herramientas que le permitan progresar, ganar en bienestar, en calidad de vida para nuestros vecinos, pero sobre todo yo creo que es importante bueno, destacar que estamos cerrando heridas de todos aquellos incumplimientos que a lo largo de los años se acumularon en una comarca como esta, la de Antequera. Bueno, ya ven que la hoja de ruta la tienen bien marcada, que como dice la delegada, los presupuestos son fundamentales para el próximo ejercicio y cerrar lo de este 2025. Y ahora que ha dicho cerrar heridas, yo me voy a centrar en la salud y en algo que ha comentado, las obras del segundo ambulatorio de Antequera, el que sería el de Campillo Bajo, el que se uniría a ese punto de urgencia. Tienen fijado 800.000 euros en 2026. ¿Supone esta inversión la obra y la apertura ya de ese punto prevista para este próximo año? Bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un centro de salud que ya había funcionado en su día. Muchas veces es más difícil y más costoso reformar y rehabilitar que hacer uno nuevo, pero en este caso es que no estaba demasiado mal. Yo claro, lo sé porque recuerdo el día que inauguramos la urgencia, me hicieron una visita guiada a esas instalaciones de la parte donde va a estar la atención primaria, ¿no?, el centro de salud. Y el centro de salud se le veía antiguo, ¿no?, con respecto a los que ya estamos abriendo nuevo, el que tenemos aquí funcionando ya en Antequera, ¿no? Pero no necesita de demasiada un edificio inversión. Que funcionaba de eso, ¿no? Claro, aquello, bueno, pues fue una mala decisión desde mi punto de vista, una decisión errónea, que supongo que respondía a la reducción y a los recortes de recursos que en esos momentos tuvieron que hacerse por las crisis y por, bueno, no es por justificar a nada, porque realmente los que se quejan ahora de que tenemos recortes en la sanidad son los que mayores recortes hicieron en su momento, ¿no? Pero en cualquier caso aquello no se debió cerrar. Antequera, por el tamaño que tiene la ciudad, la comarca, por la progresión también de crecimiento que tiene y que además es que tenemos que luchar porque siga creciendo. Es decir, que la mejora de las comunicaciones, la mejora también de los servicios públicos esenciales como la educación o la salud, forman parte de aquellas cuestiones que las personas se plantean para continuar viviendo en un sitio o irse a otro. Por tanto, fijan población. Y es muy importante que esto lo tengamos en cuenta también cuando tenemos encima de la mesa el tomar una decisión de cerrar o no un centro de salud, porque eso supondrá el saturar otros. Tenemos que recordar que hasta que abrimos esa urgencia en Campillo Bajo, las únicas urgencias que teníamos desde que se cerró ese centro de salud en Antequera eran las del hospital, con lo cual estaba saturando también esa infraestructura hospitalaria, cuando lo que queremos es todo lo contrario. El objetivo del Servicio Público de Salud es descongestionar
los hospitales de todas aquellas asistencias que no son propiamente hospitalarias, que se pueden atender en la atención primaria. Entonces, bueno, pues aquí vamos a tener por fin ese centro de salud completo con sus urgencias que ya están funcionando y en fin, y creo que bastante orgullosos por ello. Vamos a hablar de conexiones, que lo ha comentado ahora también. El Puerto Seco, la Junta de Andalucía sigue apostando por ese proyecto, 4,2 millones de euros están reflejados para 2026, además de esa intermodal y esa conexión por carretera necesaria para el paso de todos esos camiones de gran tonelaje. Pero aquí tenemos también una asignatura pendiente. Para este Puerto Seco es fundamental el desarrollo de infraestructuras ferroviarias, que siguen siendo también aquí con un déficit increíble. Le cuesta a los pasajeros llegar en tren, por ejemplo, a Málaga, no quiero ni pensar cuando tengan que pasar. Bueno, sabe que de comercialización. Con estos temas y sobre todo la movilidad en general en la provincia y especialmente con las nuevas conexiones ferroviarias que deben de venir a una provincia como esta, estamos haciendo batalla desde la Junta de Andalucía y ahora también en mi doble condición como presidenta del Partido Popular, pues lo puedo decir porque es así. En Europa se redacta y se establece hace ya más de una década una planificación de conexiones ferroviarias de esa red transeuropea que tiene que llegar pues a todos los Estados miembros para fundamentalmente transportar mercancía, también con una parte de pasajeros, pero fundamentalmente para transportar mercancía. ¿Por qué? Porque el objetivo está claro, al final todos los estados, todos los países, todas las grandes naciones tienen que ir persiguiendo y consiguiendo esos objetivos de reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera para ganar la batalla al cambio climático. En movilidad, lo más factible o lo más efectivo para poder reducir las emisiones de CO2 es el transporte ferroviario. Es el transporte más seguro, más fiable y también más sostenible. Es, en definitiva, el medio de transporte del futuro. Claro, en esa red yo le puedo garantizar, no tengo el estudio hecho, pero me ha dado una idea buenísima porque vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo para ver cómo está el resto de Europa con respecto a España y especialmente el sur de España en esa red de transporte de mercancía, en la red transeuropea de transporte ferroviario. Aquí no se ha invertido un euro, y es un suma y sigue al vacío o al abandono inversor que tiene esta provincia y que en términos generales también, o en materia ferroviaria, tiene toda Andalucía. Mire, no puede ser que Andalucía tenga, me voy al transporte de pasajeros. Transporte de pasajeros, líneas de cercanía. Líneas de cercanía tenemos un total de 8 en Andalucía, 8, de las cuales 2 están aquí en Málaga, tenemos 4, creo recordar, en Sevilla y otra que creo que funciona en Córdoba, o 2 aquí y 5 en Sevilla, creo recordar, eran 7, 5 en Sevilla y 2 en Málaga. Asturias tiene 8, solo Asturias tiene 8 líneas de cercanía. Es que no es lógico, claro, es que no es lógico por la población, por el territorio, cuando al final, claro, las carreteras, pero fundamentalmente el transporte ferroviario, tiene una misión fundamental de vertebrar territorialmente regiones o territorios como el nuestro. Entonces, bueno, pues eso, claro, si lo traslada al transporte de mercancía, pues lo estamos viendo. Es que hay una absoluta dejación y abandono. Y a mí lo que me da miedo, fíjese, ya me adelanto un poco y no me gusta ser pájaro de mal agüero, pero es que lo que me da miedo es que ahora, con el cambio de prioridades en el diseño de los fondos europeos para poder darle mayor peso al gasto militar, va a haber una reformulación y una reasignación de cantidades a aquellas líneas de financiación que estaban previstas. Lo estamos viendo con la PAC,
Lo estamos viendo con el que campo, estamos claro. muy preocupados. Aprovecho que estamos en una comarca especialmente agrícola y con un montón bueno, pues en fin, de jornales que dependen también del sector primario, de la agricultura, de la ganadería. Pues debe demostrar también y manifestar nuestro apoyo también a todo el sector con esto que parece que va a ocurrir, y que desde Andalucía no nos vamos a callar y vamos a dar la batalla, plantee quien plantee esta merma de los fondos para la política agraria común. Pero volviendo al tema de la movilidad y del transporte de mercancía, hombre, si la PAC y lo que sustenta, digamos, la vida de las personas, ¿no? y la economía, yo diría que en toda Europa, porque es la base de la economía, por lo menos en España, ese sector primario, si ya estamos viendo que va a sufrir mermas, imagínese usted el tema de las infraestructuras para darle mayor peso al gasto militar, que yo no dudo que sea importante para no tener tampoco la dependencia que tenemos ahora mismo de Estados Unidos, con las amenazas que tenemos, tanto por parte de Rusia como, bueno, pues otras en la geopolítica que todos los vemos todos los días en los telediarios. Pero, claro, ¿qué va a ocurrir con los fondos para el transporte, para esa red de transporte transeuropeo? Si ya hubiéramos ejecutado, si hubiera sido capaz el Gobierno de España de ejecutar parte de todos esos fondos que han estado viniendo o que estaban previstos para este tipo de obras, pues ya no tendríamos esa preocupación. Pero realmente yo le tengo que decir que estoy bastante preocupada, porque el puerto seco no se puede quedar sin transporte ferroviario, sin transporte de mercancía por la red transeuropea. Es la manera que tenemos de sacar todo aquello que se va a producir aquí, que tiene que ser mucho para toda Europa. Tiene que conectar también con el puerto de Algeciras, que está perdiendo también oportunidades de no tener esa conexión en el corredor central y en el Mediterráneo con otros puertos que están apretando mucho, como el de Tánger, y que está siendo una competencia absoluta con Algeciras. En definitiva, en fin, ahí hay una gran asignatura pendiente, ya no lo digo con la comarca, lo digo en general, con Andalucía y con España. Es que esto es una cuestión de Estado, de verdad, se lo digo. Bueno, 100 millones de euros, anunciaba el otro día en Córdoba, en un encuentro en el que estaba Antequera, que iba a dedicar la Junta de Andalucía a ese ramal ferroviario, pero que necesita licitarse por parte del Gobierno central, la autopista ferroviaria de Andalucía. Ahí está el nombre que le da la importancia. Bueno, vamos a hablar del sector primario, que lo ha comentado. Es secundario, pero en este caso la EDAR de Antequera tiene ese terciario que nos va a servir para recuperar toda esa agua. Llevamos muy pendientes de esa depuradora porque la nuestra se le acaba el tiempo vital. Pues ¿está en esos presupuestos? Ahí sí, está en esos presupuestos, tiene que estar, como está también la de Almargen y también la del Valle de Atalajís. Nosotros seguimos haciendo nuestros deberes en materia de agua, llueva o no llueva. En este caso estamos hablando de depuración, pero ahora le contaré también algunas novedades con respecto al agua. Nosotros, después de la sanidad, prácticamente después de la sanidad, casi lo más importante para nosotros es mantener ese pulso inversor que hemos llevado a cabo en materia de infraestructuras hidráulicas. Concretamente, para estos presupuestos, la Consejería ha consignado 152, un poquito más, 152 millones de euros para Málaga, para toda la Delegación de Agricultura, pero más de la mitad va a ser para infraestructuras hidráulicas, por encima de los 86 millones de euros. Claro, de ahí pues está la depuradora, el terciario para la depuradora de Antequera, Almargen, el Valle de Atalajís. Y en el caso de Antequera hemos tenido mala suerte. Hemos tenido buena suerte porque ha llovido, pero la mala suerte ha sido que al llover, la emergencia que traía la sequía decae. Y al decaen los procedimientos por emergencia. Y esto tenemos que ser muy pedagógicos a la hora de explicarlo, porque la gente puede que no entienda, oiga, pero si es que esto iba como un tiro y han hecho un montón de obras en este tiempo, con la sequía, si la sequía sabemos que va a volver ya, pero los técnicos de la Junta, gabinete jurídico, la intervención no lo consideran así. En el momento en el que llueve y ya los decretos de sequía, que también establecen restricciones, pues ya desaparecen, y por tanto también levantamos el pie sobre las restricciones. Los procedimientos de emergencia, los procedimientos administrativos también dejan de estar vigentes. Con lo cual,
el terciario de la depuradora de Antequera, que estaba por procedimiento de emergencia, ahora pasa otra vez a trámite ordinario. Eso no significa que no lo vayamos a hacer, pero que vamos a ir un pelín más lento, simplemente, un pelín más lento. Vamos a intentar meterle toda la celeridad porque nosotros somos los primeros interesados en que sea agua, sobre todo, no solo que vaya lo más limpia posible al río, sino que se pueda reutilizar, que para eso también está previsto. Pero, insisto, vamos a mantener el impulso inversor que hemos tenido todo este tiempo, a pesar de que ya no tengamos la sequía, porque sabemos que el cambio climático traerá nuevos periodos de sequía, y esta comarca ha sido una de las más perjudicadas, porque ha llovido muy poco, menos que casi que nunca, porque ya teníamos problemas estructurales, sobre todo en la zona más occidental de la comarca, y allí hemos tenido cortes de suministro, no hace falta que se los recuerde, toda la zona de Fuente de Piedra, Humilladero, tienen una malísima calidad del agua, y seguimos trabajando para que así podamos afrontar esos periodos de sequía que vengan más adelante con mayor fortaleza. Por eso, en este presupuesto también se ha incorporado el estudio de mejoras para garantizar los recursos hídricos en la comarca. Queremos saber, con el agua que nosotros tenemos actualmente en la comarca, tenemos que recordar que aquí tenemos los grandes embalses que suministran a la provincia de Málaga, están en la comarca de Antequera. Pero claro, prácticamente todo ese agua va para Guadalhorce y para la ciudad de Málaga. Que no quiere decir que no tenga que ir, claro que sí, para eso también se hicieron esos pantanos, ¿no? Pero almacenando aquí el agua, lo lógico es que parte de ese agua almacenada aquí se pueda quedar aquí. Y eso es lo que vamos a emprender, un estudio para ver si, por ejemplo, del Guadalteba, pues podemos dejar agua que se pueda quedar en esta zona. Es una auditoría de la gestión que ahora mismo se hace del agua, podemos decir, ¿no? Efectivamente. Bueno, tengan en cuenta que cuando se hacen esos embalses, en esta comarca posiblemente llovía. Claro. Con más asiduidad, con más frecuencia, vendrían periodos de sequía que quizás no fueran tan duros, tan virulentos. La comarca de Antequera, en toda su extensión, era un gran humedal. Siempre pongo el mismo ejemplo porque es muy gráfico. En el salón de plenos del Ayuntamiento de Archidona hay un cuadro donde la peña, vista desde Archidona, sale rodeada de agua. Y yo pregunté, ¿por qué han pintado el suelo o la parte baja de la peña en azul? Y me dijeron, porque era agua. Se sabe que antiguamente todo esto era un gran humedal, igual que lo era toda la vega de Antequera, hasta lo que ya queda, que son los reductos de la laguna de Fuente Piedra, de la de Campillo, etcétera. Entonces, claro, aquí no hacía falta tanta agua. Claro. Esto era una zona muy húmeda, por eso se decidió almacenar aquí ese agua para poder abastecer a zonas que tenían más problemas. Ya estamos en otro momento. Entonces hay que replantear otra vez todo este sistema y buscar nuevas fuentes de recursos hídricos que hacen falta para mantener la vida, lo que hablábamos antes, fijar población, también a través del empleo, que en buena parte depende también de la agricultura, que la tiene que tener garantizada. Y más que en esta comarca de Antequera. Bueno, vamos a hablar de otro de los grandes títulos, educación. Hemos visto 35 millones de euros para la provincia de Málaga en colegios e institutos para el próximo año. No hemos encontrado nada para Antequera y la comarca, cuando les recuerdo o le comento que el Instituto de los Colegiales está pendiente de ese estudio técnico para ver la viabilidad de la infraestructura. Yo no sé qué va a pasar con ese centro. Los colegiales ya en un estudio preliminar que se hizo arrojó la conveniencia de hacer una actuación que estaba prevista en el porche o en la zona de unos soportales que tienen y que efectivamente se acometió para darle mayor estabilidad al edificio. Este colegio tiene un problema de cimentación, como lo tenemos en muchas zonas de Andalucía, especialmente de Málaga, porque no se valoraba suficientemente, desde mi punto de vista,
el suelo sobre el que se construía este tipo de centros educativos. Eran suelos arcillosos que tienen bueno, pues problemas de expansión y que hace que se generen movimientos que a veces pueden dar miedo, pero que suponemos, no lo sabemos porque nos lo dicen los estudios de los arquitectos municipales y también de los propios de APAE, que las estructuras están sujetas y que no sufren daño. Con la actuación que se hizo en los colegiales, el edificio estaba asegurado. Otra cosa es que tengamos que estudiar, que lo estamos haciendo, la posible ubicación en otro nuevo centro que pueda entrar en planificación y que lo estamos mirando para que a medio plazo podamos incluir un nuevo centro educativo que pueda llegar a sustituir este, porque ahora estamos hablando de medidas puntuales que aseguran el edificio, pero tenemos que ponernos en el caso, que no lo hacían anteriormente gobiernos socialistas de la Junta, de planificar a 10, 15 o 20 años vista. Y nosotros ya nos ponemos en esa situación. Y en esa situación sabemos que este colegio, pues posiblemente, perdón, este centro educativo posiblemente no tenga, no reúna las condiciones para seguir mucho más tiempo funcionando. Ahora mismo no deben de tener temor ni los alumnos, ni el profesorado, la comunidad educativa en general, de que estamos muy pendientes de que los estudios técnicos nos dijeron que esta actuación aseguraba el edificio y yo quiero pensar que es así. Vamos a seguir estando muy encima porque, bueno, sobre todo porque es que nos llega por parte de los profesores y de los propios padres el temor que tienen por las grietas, por los movimientos, y eso vamos a seguir muy vigilantes. Pero insisto, ahora mismo tenemos que estar tranquilos, que confíen en los técnicos que son los que aportan las soluciones, y que sí es cierto que estamos estudiando la posibilidad de meter en la planificación un nuevo centro que en su día pueda sustituir a este. Bueno, Patricia, nos quedamos sin tiempo, pero yo nos quiero, y además brevemente, y saliéndome un poco de las cuentas municipales, de las cuentas regionales, preguntarle por si en 2026 se ve en un proceso electoral para la autonómica. ¿Apostaría usted por un adelanto en el caso de que así lo decidieran desde la Junta de Andalucía? Ahora mismo no hay razones para adelantar las elecciones, así que iremos a junio del año 26, si todo va bien. Aquí lo único que puede ocurrir, y lo ha dicho el presidente de manera muy transparente, y yo creo que ha hecho bien porque su compromiso es estar una legislatura completa, no hay inestabilidad, tenemos una mayoría amplia, tenemos que seguir acometiendo las obras, tenemos hitos muy importantes en este último trimestre del año y en el primero del año 2026 que en fin, que nos va a ayudar también a que la ciudadanía visualice la capacidad de gestión que ha tenido el gobierno de Juanma Moreno durante todo este tiempo. Lo único que podría suponer un escenario de adelanto de elecciones en Andalucía es que se adelantaran las elecciones en España, y por evitar que los andaluces fueran a las urnas dos veces en un mismo año, en un mismo semestre, el presidente de la Junta ha dicho que adelantaría las elecciones en un ejercicio de responsabilidad. A nosotros, desde luego, nos haría una faena. Yo tengo toda mi planificación de obras y de inauguraciones y primeras piedras, que insisto, es fruto de mucho trabajo, mucha gestión, mucho estar encima de los proyectos, de las empresas, y lo tenemos todo muy bien planificado para que las elecciones sean en junio. Si se adelantan, solo será para evitar que los andaluces vayan dos veces a las urnas. Bueno, pues veremos qué pasa en este 2026. Después ya saben que vienen las municipales. De eso hablaremos también en esta mesa, seguro, con la delegada del Gobierno andaluz. Estaremos muy pendientes del Puerto Seco, de las instalaciones sanitarias, de lo que ocurra con esa depuradora y de todo lo que tenga que ver, como siempre, sobre Antequera en este espacio. Patricia, mil gracias. Muchísimas gracias. Y que vaya todo bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y nosotros volvemos a encontrarnos en este espacio a fondo el próximo jueves para seguir hablando de Antequera. Gracias por estar ahí. Buen fin de semana.